En la opinión de... 8:43, ya le anticipaba la presencia en este estudio como cada domingo de Fernando Carrillo, nuestro editorialista que en esta ocasión, bueno, atención, trae el tema del reparto de utilidades. ¿Ya le cayeron? ¿Qué tal le fue? Fernando, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Joaquín. Muy bien. Saludos a todo el auditorio. Y pues sí, vamos a hablar del reparto de utilidades y nos va a ayudar Dulce en BITV para quienes tengan esta posibilidad en su casa poder ver la presentación en la que nos vamos a apoyar. Y bueno, comenzando, pues la definición. El reparto de utilidades es el derecho constitucional de los trabajadores para recibir una parte de las utilidades generadas en la empresa donde laboran conforme a la declaración anual que presenten ante las autoridades fiscales. Y hay que decirlo, están muy eficientes las autoridades fiscales, muy transparentes. Es muy complicado que hoy se pueda hacer trampa con este punto. Sí. Antes sí se hacía, la verdad es que cualquiera le buscaba una planeación fiscal y darle la vuelta a las utilidades y declarar mucho menos y meterle muchos gastos. Hoy con las cuestiones de internet y declaraciones electrónicas y que cada mes se tienen que estar llevando, es muy estricto todo esto y deja muy poco margen para la discrecionalidad. Así que lo que presente la carátula de Hacienda de la declaración anual, ahí viene lo que hay que repartir. No hay duda, ya si le quieres hacer trampa a Hacienda, pues puede irte a la cárcel de por medio. Trampa no, pero camino sí hay. Sí, y ya veremos que hay otros caminos indirectos, ¿no? Pero bueno, aquí es interesante para los que, como tú dijiste, los que tengan la suerte de poder tener utilidades, porque vamos a ver que esto se ha ido disminuyendo en el tiempo. También sabe que los trabajadores sepan cómo se determinan individualmente las utilidades. Y es que la mitad de las utilidades conforme a los días trabajados y la otra mitad de acuerdo al monto de los salarios percibidos. Esa es la fórmula. Entonces, bueno, vamos viendo con un ejemplo muy sencillo. Lo presentamos ahí en BITV, pero lo voy a explicar. Vamos, el monto a distribuir que viene en la carátula de Hacienda, vamos a decir que son 20,000 pesos. Tenemos 4 trabajadores. Hay que tener muy bien determinada la información de cada uno, o sea, hay que identificar el monto a distribuir, el número de empleados, los días laborados, el sueldo percibido durante ese ejercicio. Y un trabajador, vamos a decir, María, pues ¿cuántos días trabajó? 325, Juan 365, etcétera. Sumamos los días laborados de todos los trabajadores, pero también su salario percibido durante el año. Y esto puede ser diferente porque tienen diferentes sueldos, porque faltaron, por las vacaciones, por las primas, por muchas cosas, ¿no? Primas vacacionales, etcétera. Sumamos los salarios de todos ellos. Y bueno, pasamos a la siguiente lámina, que es el dividir este monto, que ya habíamos dicho, los 20,000 pesos entre 2, entonces 10,000 pesos, vamos a dividirlos entre el total de días laborados, para que nos genere un factor. Y también la otra mitad, los otros 10,000 pesos, por decirlo, vamos a dividirlo entre el monto de salario percibido. Ya habíamos aquí comentado en el ejemplo, 232,000 pesos. Estas divisiones de estos 10,000 y 10,000 que suman los 20,000 pesos a repartir, nos van a dar unos factores que luego nos van a ayudar a calcular el PTU a repartir. No es tan fácil como 20,000, 4 trabajadores, 5 para cada uno. Exactamente, no hay que hacer esta formulación para que podamos tener con exactitud. Porque pues vamos a ver, cada caso es particular. Pero bueno, al final nos da lo mismo, ¿eh? O sea, sumamos lo que se le repartió a cada uno y siguen siendo los 20,000 pesos. Eso no cambia. Esa es la prueba de que está bien calculado y en eso se tendrán que fijar los trabajadores, ¿verdad? De que tengan muy bien comprobados sus días laborados, ¿verdad? Que no les descuenten cosas que no les deben de descontado, en fin, todo ese tipo de cosas. Pero tener sus comprobantes y todo eso es importante. Entonces, tenemos pues el PTU por días laborados, el PTU por salario. Y si sumamos estos dos, nos va a dar la participación del trabajador en utilidades. Y bueno, en la presentación tenemos que ya está hecha la multiplicación. Vamos a decir, María, que trabajó 325 días por el factor que resultó de la primera división, 8.06, nos va a dar 2,619.5. Esa es una parte. Una parte que es la mitad. Y luego vemos que su salario también se multiplica por el factor que ya sacamos atrás del salario. El otro factor. El punto 0.43 y nos da 2,150. Sumamos estas dos cantidades, 2,600 más 2,150, nos da 4,769. Okay. Eso es lo que se le va a repartir a María. Y así por cada trabajador. En este caso es un ejemplo muy sencillo de 4, pero podemos tener 20, 30, 300,
1000 trabajadores. Y tendrá que ser esa suma, pues el total a repartir. Entonces, no hay pierde, hay manera de comprobarlo y usted como trabajador pues tiene que estar muy claro en qué salario ganó, los días que trabajó, para que, bueno, pues al menos por ahí no vaya a haber algún chanchullo. Bueno, a esto hay que recordar que todavía se le descuentan impuestos. Ah, claro. Sí, entonces, bueno, no todo es miel sobre hojuelas, ¿va? Hacienda está pues, grabado. lleva mano. Sí, sí. Exacto. Hacienda no pierde. Exactamente. La casa no pierde. Exacto. Y así es esto. De alguna forma hay que estar conscientes de ello. Ahora, ¿cuándo deben pagarse las utilidades? La obligación se genera, es la siguiente lámina, del 1 de abril al 30 de mayo cuando se trata de personas morales. Las personas morales son las empresas, cuando son socios, cuando hay más gente, en fin, corporativos, etcétera. Y del 1 de mayo al 29 de junio si se trata de personas físicas. Entonces tienen ese periodo para poder entregar las utilidades. Seguramente pues los que trabajan para empresas morales ya empezaron a recibir sus utilidades. Y si no las han recibido, pues todavía tienen hasta el 30 de mayo. O sea, hay un periodo todavía de colchoncito. No se asuste tanto todavía. Nos quedan casi 15 días, ¿verdad? Sí. Todavía están en tiempo legal para poder recibir sus utilidades. Ahora, el chiste es saber si tuvieron utilidad las empresas, ¿no? Porque luego no todas tienen utilidades por distintos motivos, inversiones, pues la economía, en fin, algún manejo, bueno, pues pobre en la empresa, pues puede haber dilapidado ese recurso y llegan sin utilidades. Entonces, bueno, pasamos a la siguiente, y esto es importante. También no están solo los trabajadores, hay autoridades que les pueden orientar en la reclamación de su pago de utilidades. Y yo creo que pues quien tenga dudas, porque pueden ser muy legítimas de que, bueno, yo vi que la empresa pues vendió mucho y yo vi que pues había mucho dinero por todas partes, ¿verdad? Fluía el efectivo. Exacto, y yo no tengo nada. En fin, pues yo creo acercarse primero a la empresa y aclarar esto, yo creo que no tendrán empacho en pues aclararle por qué no lo hay, mostrarle la carátula de Hacienda, en fin. Pero si aún así no hay esa respuesta, pues está la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. Ok. Para que la asesoren, lleven a cabo una conciliación en su caso. Incluso también la Junta de Conciliación y Arbitraje, que todavía existen, van a desaparecer, pero todavía existen. Y ¿ubicas esa procuraduría aquí en Aguascalientes? Sí, me parece que está ahí atrás del Auditorio Morelos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Ya. En las mismas oficinas donde está la delegación federal del Trabajo, Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Me parece que ahí tienen la oficina. Ahí lo pueden checar. Si no, en internet están las páginas Profedet y bueno, pues ahí pueden acercarse. Muy hay bien. teléfonos 01800, etcétera. Entonces, igual de forma pueden acudirse a la Inspección del Trabajo a fin de solicitar una visita de inspección. Bueno, esto por si hubiera la duda, porque sí hay muchos trabajadores que luego se quedan con esa inquietud. Bueno, básicamente con esto explico un poquito de qué se trata y algunas de las generalidades del reparto de utilidades, pero hay que ver una realidad, Joaquín. Ajá. La verdad es que esto ha ido a la baja, lo que fue un derecho progresista, social y en su momento muy moderno en el mundo que daba nuestra Ley Federal del Trabajo, hoy se ha ido diluyendo del 90 para acá con la inclusión de una figura jurídica y de trabajo que se llaman outsourcings o estas empresas que subrogan parte del personal. Exacto. De las empresas. Entonces, bueno, yo soy una empresa y mando a todos mis trabajadores a otra empresa que generalmente no tiene utilidades, que solo administra la nómina. Y entonces, bueno, pues al final del año, pues nada más se les pagan sus sueldos y pues en las utilidades no tiene esa empresa utilidades porque Exacto. se dedica a eso. Lo que decíamos, no es trampa, pero es un camino que se encuentra para... Es que la empresa en la que estás registrado no tuvo utilidades. Aquí esta de acá sí. Perdón, tú estás registrado, ¿no? Sí, y además, bueno, se abusó mucho de este esquema. Luego ya se legalizó o ya está en la ley. Sin embargo, bueno, pues eso sí merma mucho los derechos de los trabajadores. Que yo, bueno, tal vez sí sea un poquito de trampa para el trabajador, ¿no? Exacto. O sea, ilegal, pues ilegal no es. No, pero pues sí le merma en ese derecho y en otros, porque con las outsourcing no solo se busca evitar las utilidades, sino evitar demandas, evitar que se hagan huelgas, que se reúnan en sindicato, que haya embargos. O sea, se buscan muchas ventajas empresariales que en el mundo moderno, pues hay empresas que quieren ser competitivas y estos son los únicos caminos que ya les quedan. Pero fíjate, son 19 millones de trabajadores dados de alta en el IMSS.
y al menos 5 millones están en outsourcings. No son las únicas, también hay los insourcings. O sea, yo soy una empresa y yo mismo me subdivido en varias empresas, ¿no? A veces por estrategia fiscal, a veces por estrategia operativa, a veces por estas estrategias de tipo laboral. Sí, la trampa ya no es al gobierno, no es Hacienda, la trampa es al trabajador. Sí, y sin embargo esto afecta no solo su reparto de utilidades, sino a veces también sus pensiones, afecta también sus ingresos y pues sí afecta muchas cosas. La verdad es que hoy tenemos una realidad impresionante. Además, no solo es eso, también las microempresas, la mayoría, hay una excepción, si la empresa obtiene menos de 300,000 pesos al año de utilidades, no está obligada a dar reparto de utilidades. El 96.7% de las microempresas en México están en esa situación. Sí. La mayoría de ellas no dan utilidades porque tienen ingresos de 15,000 pesos al mes, pues a lo mejor alcanzan 200,000 pesos de utilidades, si bien les va al año, pues no. Y tienen 2, 3, 5, 7, 15 trabajadores. No hay reparto. Oye, bueno, te imaginarás que hay bastantes mensajes. Fernando, nos quedan 5 minutos. Bueno, vamos a hacer lo más que podamos para responder las dudas de la gente. Igual los que se queden, pues los podemos revisar fuera del aire. Dice uno, buenos días Joaquín y Fernando, si yo trabajé de septiembre a abril, ¿me tocan utilidades? Y es una pregunta importante porque necesita al menos más de 60 días de haber laborado para tener derecho a utilidades, 60 días efectivos. Entonces, aunque ahí sean, me esté diciendo un periodo de meses, tienes que juntar los días. Y si son más de 60 días, tiene derecho al reparto de utilidades. Ok, bueno. Buen día, por ejemplo, un colegio hace reparto de utilidades. Hay excepciones también. Sí, lo que son pues, todo gobierno, escuelas, en fin, pues no tienen utilidades como tal a veces sí. Entonces hay que revisar bien cuál es el esquema legal donde están dados de alta, porque bueno, hay muchas empresas que son de carácter, vamos a decir, altruista y no tienen utilidades, tienen remanentes. Entonces, sociedades civiles, asociaciones civiles, hay que ver, eso cada caso es particular, pero sí hay excepciones de ley. Sí, conozco de colegios que no entregan utilidades. Dice, ¿y de cuántos? Bueno, dice, ¿utilidades se puede ir al SAT o al fisco directamente? También. O sea, las primeras autoridades son las laborales. Sin embargo, bueno, pues si él cree que hay un mal manejo fiscal, no solo él, cualquier persona puede hacer una denuncia anónima ante la Hacienda y, bueno, Hacienda va a revisar qué pasó con esas declaraciones, ¿no? Bueno, una última, Fer, porque ya nos come el tiempo. Dice un comentario sobre el reparto de utilidades. ¿Cómo podemos acceder a la información que expone Fernando? Bueno, obviamente es un trabajo que tú preparaste. Y dice, Nissan juega con los trabajadores. Una queja constante es la de Nissan. Pero bueno, lo que presentaste tú... Después lo tenemos en mi canal de YouTube, incluso, bueno, pues también en el de Radio Grupo, en ocasiones, bueno, pues está también la presentación en radiogrupo.com.mx. A ver, finalmente, ya, último, ya nos están correteando. Trabajadoras domésticas, albañiles, preguntan también si... También ocurre como los 60 días, o sea, si cumplen con ese... O sea, sí. Sí, en una constructora, pues puede que sí, ¿no? Muchos trabajan más de ese tiempo y las trabajadoras domésticas no, porque no es una constitución de que hay utilidades en casa, ¿no? Eso sí, no, ¿verdad? Wow. Bueno, es un tema interesante. Es un tema, sí. Siguen cayendo mensajes, tratamos de responderlos. Nos tenemos que ir, Fernando. Lo retiramos, sí, con todo gusto. Gracias, soy Joaquín Martínez. Buenos días, Aguascalientes.